jóvenes, hoy nos toca analizar la ley, el código tributario. Yo les pedí favor a ustedes de leerlo antes de venir a clase. Espero que lo haya leído. Si quien leyó, las compañeras que leyó la ley, se dan cuenta que es la ley esta se compone de 189 artículos, ¿no? El Código Tributario fue emitida allá por el año 1991 a través del decreto 6-91 del Congreso de la República. A partir de ahí, a la fecha, ha tenido varias reformas. Y las reformas, definitivamente, para hacer a la ley o el código aplicable, ¿no? Interpretada, su justa dimensión para poder ser aplicada para los casos que la ley establece, ¿no? La relación jurídica que nace en virtud de este código, como norma, carácter tributario, definitivamente es entre Estado, ¿ya?, y los sujetos particulares de derecho. Aquí como que hay sujeto activo y sujeto pasivo en el derecho, ¿no? Sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo es la persona individual o persona jurídica que está obligada a tributar en virtud de la función o funciones que realizan, ¿verdad? Una persona individual, pues definitivamente, en virtud de un ejercicio de un cargo, una profesión, pues tendrá que tributar, ¿no? Colaborar con el Estado en ese sentido, con el fisco, trasladando el impuesto que cobra como profesional. Lo digo por experiencia, ¿no? Uno como abogado, como notario, cobra un impuesto, ¿no? Incluido en los honorarios que uno cobra al cliente. Ese impuesto va dirigido al Estado, ¿no? A la SAT, para ser más concreto. Bueno, el método que hemos venido aplicando, jóvenes, es ir leyendo ciertos artículos de la ley. Yo recalco acá, ¿por qué hago de esta manera con ustedes? Es decir, bueno, yo quisiera que no se sintieran ustedes obligados en leer la ley. Es decir, compromiso hay definitivamente como estudiantes de derecho y futuros profesionales, ¿no? Que van a ser ustedes en la abogacía. Por eso mismo que debemos de conocer de las leyes que integran nuestro sistema jurídico. En esta parte del derecho público, pues definitivamente de la disciplina del derecho administrativo cae estas leyes, ¿verdad? Y por lo tanto estamos pues como que obligados a leer en ese sentido, ¿no? Para nuestro conocimiento en primer lugar y nuestra formación profesional en la vida y en la vida práctica, ¿no?, que vamos a tener en esta realidad que se llama Guatemala. Lo que nos interesa, yo no quiero cortar la lectura, pero sí voy a pedirles favor, como siempre, la lectura de parte de ustedes de ciertos artículos. Y lo que quiero hacer acá es localizar el fundamento legal de los recursos administrativos, porque este es el objetivo de nuestro análisis, ¿no? Pero para encontrar los recursos administrativos debemos de conocer en primer lugar, la naturaleza o la razón de ser, el objeto de la ley, ¿no? ¿Para qué va dirigido? ¿Por qué se produjo esta ley? ¿Por qué el legislador tomó la iniciativa en su momento y emite una ley de tal naturaleza, ¿no? Pues definitivamente les digo, joven, y tal vez les puedo hacer una pregunta, para no ir yo acá profundizando acá en esta ley, porque es parte del curso de Derecho Tributario que ustedes llevan. No sé si ya llevan este curso. Derecho No, Financiero, creo todavía que no, no llevamos, licenciado. no llevan ni un curso. Gracias, Sandrita. ¿No llevan ni un curso de Derecho Tributario? No, ninguno. Entonces va a ser de plano, están en el noveno semestre, ¿ya? En el noveno semestre, si ustedes están sabidos, ¿verdad? Pues ahí de plano
van a leer esta ley, van a profundizar su conocimiento, la razón de ser de la ley. Entonces, pero al llegar a ese momento, ustedes ya llevan por lo menos avanzado la ubicación, pues de los ya sabido con los medios de impugnación a favor de los sujetos de derecho, ¿no? Los involucrados, digamos, dentro del contenido de esa ley, ¿no? ¿A qué va dirigida esa ley? Entonces, por eso es que les digo que no vamos a profundizar en todo, pero sí me interesa, pues, ciertos artículos que yo les voy a preguntar. ¿Por qué les digo yo leer toda la ley? Porque dentro de la ley vamos a localizar. En primer lugar, les digo cuál es el objeto de la ley. Dos, ¿quiénes son los responsables de observar y cumplir la ley? La ubicación de las autoridades administrativas que administran, llamémoslo así, esta ley. ¿Qué funciones tienen? ¿Qué atribuciones tienen? Porque de ahí tenemos que nosotros ubicarnos para ver qué autoridad emiten resoluciones administrativas, ¿no? ¿Hacia quiénes va dirigida en un primer momento las peticiones? ¿Mm? Si se desarrollan los procedimientos administrativos en cada petición que se formula ante la autoridad o las autoridades que establece la ley. Y de ahí, entonces, vamos a ubicar bien el nivel jerárquico de la autoridad, pues también ahí para ubicar, entonces, el recurso administrativo correspondiente. Recuérdese que la ley señala, ubica y denomina los recursos en materia tributaria, también recursos de revocatoria, ¿ya? Eso significa que hay una autoridad de menor jerarquía dentro de esa organización, ¿ya? ¿Qué organización? Vamos a ver, de autoridades encargadas de administrar. Bueno, encargado aquí es de recaudar el tributo o los tributos que nosotros como ciudadanos, si nos asiste algún deber, ¿verdad?, de pagar algún tipo de impuesto, pues tenemos que recurrir ante el Estado. Con anterioridad, jóvenes, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero antes, hasta 91, entonces, ya por la década de los 80 y llegó 90, existía organizaciones encargadas de recoger los tributos para el fisco, el Ministerio de Finanzas Públicas, y una famosa dirección general que se llamó Dirección General de Rentas Internas. Era el ente encargado de recaudar los distintos tipos de impuestos que el sujeto pasivo, todo ciudadano en ese sentido, con capacidad y de goce y de ejercicio, pero estamos obligados de pagar algún tipo de impuesto. Todos, creo yo, estamos ahí involucrados con ese deber jurídico de pagar un impuesto al Estado, ¿no? Eso era. Pues vino el proceso los acuerdos de paz, etcétera, y la necesidad de adecuar el cobro porque había anarquía, había desorden, siempre, ¿verdad?, en la recaudación del tributo. Entonces se formuló allá por el 91 un proyecto de creación de un código tributario, en primer lugar, ordenar, ¿ya?, como quien dice, una formalidad, un procedimiento administrativo para pagar los distintos tipos de impuestos. Ya, muy bien. Y luego, en el año 98, 2 años después de haber sido firmados los acuerdos de paz, jóvenes, es importante hablar de los acuerdos de paz porque fue una expresión de carácter político, definitivamente, entre sectores involucrados, pero para ordenar el sistema jurídico del país, el sistema de vida, el sistema social del país. Los acuerdos de paz se formularon, se aprobaron allá por finales del año 1999. Y de los acuerdos suscritos, pues definitivamente habían compromisos, y entre el compromiso es también ordenar
al Estado en el sentido de recaudar en una buena forma los tributos. Que los impuestos no se vayan al fondo de particulares, ¿no? De manera anárquica siempre, ¿no? Aquello de que no hay dinero para formular el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, pues muchos argumentos negativos que había de parte de Finanzas Públicas, como ministerio entonces, ¿no? Entonces se formuló la iniciativa en ese sentido en el Congreso de la República y se emitió la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, aquella Dirección de Rentas Internas que era antes de la SAT se transformó en SAT, pero ya con una organización más seria, formal y con mucha trascendencia, ¿no? Para el país. En ese sentido, aquellas organizaciones administrativas, es decir, aduanas, la aduana, que es el ente cobrar, recaudador de tributo, ¿verdad? En la producción de importación, de exportación, pues en los puertos, aeropuertos, las fronteras del país, etcétera, pues era aduana, ¿no? Y aduana estaba por su lado también, con una ley, etcétera, ¿no? Había anarquía. Pues ahora, con esta ley de la SAT, se unificaron todas aquellas instituciones responsables de cobrar un tipo de impuesto, ¿no? Y se integraron entonces en la Superintendencia de Administración Tributaria, ya, en el 98. Por lo tanto, el Código Tributario que nosotros necesitamos leer y lo que más nos interesa, jóvenes, es encontrar los recursos administrativos. En cualquier momento, ¿ya? En la vida práctica recurren ante usted, que no esté preparado en derecho tributario, ¿no? Pero por lo menos, pues, derecho administrativo, ¿no? Como parte del derecho público. Pero el año entrante van a tener mayor claridad de lo que estoy diciendo, porque les va a tocar el curso de derecho tributario. Pues, como abogados tenemos que saber dónde recurrir, cómo actuar en primer lugar y dónde recurrir para pagar los impuestos, ¿no? Si uno se dedica al derecho mercantil, pues tendrá mucha participación ante las aduanas, especialmente, ¿no? Y también, si aparecen en un expediente que se manejará en su momento, una resolución administrativa desfavorable, ¿va? Por cual, pongámoslo, aduana, ¿no? Aduana. Aparece una resolución negativa o desfavorable y donde le cobran impuesto de más de lo que corresponde, por ejemplo, ¿ya? O no se le autoriza el ingreso de un producto, una mercadería procedente del exterior del país y usted como comerciante o usted como abogado de una empresa multinacional en Guatemala, pues tendrá que saber manejar cómo apoyar a su cliente y defender el derecho en este sentido. Por lo tanto, esa es la razón de ser. Aparecerá una resolución desfavorable de la Intendencia de Aduana, por ejemplo, o cualquier otro tipo de intendencia donde cobran tipo de impuestos tan especiales, pues hay que plantear el recurso de revocatoria, ¿no? Y si la gestión se realiza ante el órgano de mayor jerarquía de la SAT, que es la superintendente, que es el gerente, el representante máximo de la superintendencia de administración tributaria, pues definitivamente ahí va a ser planteado un recurso de reposición, ¿no? Ahí están los dos recursos de reposición. Y ojo acá, compañeros, en este código es donde aparecen los recursos administrativos de carácter extraordinario. Recuerden ustedes un poquito clases anteriores, ¿va? Antes del primer parcial. Mencionamos clase de recursos administrativos o carácter de recursos administrativos de carácter ordinario y carácter extraordinario. Aquel momento dijimos los ordinarios son los que están establecidos en la ley, ¿verdad? Frente a una resolución y hay procedimiento, ¿no? Muy bien.
Pero hay excepciones o extraordinarias, ¿no? Que en virtud de la actitud de la autoridad administrativa, puede afectar profundamente un derecho de petición o un derecho de impugnación del sujeto, del ciudadano. Entonces, en materia tributaria, aquí es donde se establece el ocurso o recurso de queja. Aquí está, en el código. También aparece en este código la posibilidad de plantear recurso extraordinario, es decir, carácter administrativo, llamado recurso de nulidad o enmienda, ¿ya? Esto lo podemos encontrar en el Código Tributario, ¿ya? Bueno, ahora, en el Código Tributario están establecidos los recursos. Muy bien. En su momento, jóvenes, allá por el año 1998 entonces, ahí se dejó establecido que para el trámite y resolución de los recursos administrativos, los revocatorios, reposición, incluso el ocurso, deberá ser reconocido y resuelto por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿ya? Sin embargo, el Código Tributario sufrió inconstitucionalidades, fueron discutidos varias normas que contenían, pues, derechos violatorios, ¿no? A los involucrados en esta relación jurídica, ¿no? Los que pagan tributos, los comerciantes, etcétera, incluso las personas individuales, ¿no? Por ejemplo, en una factura o nuestras facturas aparezca alguna aparente anomalía, ¿verdad? Que la SAT emite una resolución, pues nos puede afectar, ¿no? Entonces, era Ministerio de Finanzas Públicas, pero con posterioridad fue reformada, en virtud de inconstitucionalidades, fue reformado el Código Tributario y establece en el ámbito, escúchese bien, en el ámbito de la Superintendencia de Administración Tributaria, el traslado del conocimiento, trámite y resolución de los recursos administrativos. ¿Sí? Entonces, por favor, los que leyeron la ley, yo ojalá que no me vaya a cansar pronto de estar hablando mucho. Yo quisiera que ustedes me dijeran si efectivamente leyeron el código para que me hagan preguntas, ¿no? Y así mejor eh, evacúa yo las dudas que ustedes tengan. Porque si no, vamos a ser un poquito monótono. No quisiera, pero en virtud del tiempo también, ¿verdad? ¿Leyeron el código, jóvenes? El silencio otorga. Que no. A mí me da pena, pues, de decirles esto, ¿no? Ya son las 6:00 como para decirles, entremos de lleno a la lectura, pues, de ciertos artículos. Si son como 20 artículos, ¿no? Ojalá si nos dé tiempo. Entonces, esto es lo que les digo yo. Incluso hago un paréntesis. Hoy, tipo, y lo hice a propósito, soy franco, lo hice a propósito. Hoy, como a las 5 de la tarde, 17 horas, ¿verdad? Envié el laboratorio de esta ley, ¿sí? Yo lo hago con el propósito de que ustedes, después de leer, ver las preguntas, son 7 preguntas ese laboratorio. Es para que ustedes se recuerden de la lectura realizada al código, ¿no? Rápido rellenan ahí cuál es el objeto de esta ley, las autoridades que decía, porque son aspectos fundamentales, como dije anteriormente, jóvenes, ¿no? Porque si no, no vamos a saber qué recurso hay, y dónde planteo este recurso, en qué plazo, en qué forma, y qué medios de pruebas y requisitos debo acompañar o adjuntar a la impugnación. Todo esto son actividades, ¿no? Dijera yo, situaciones prácticas, ¿no? Para un abogado. Entonces, por eso es la necesidad
espero que no sea necesidad de que nos conozcamos el cuerpo de las leyes que nos toca, jóvenes. Y además, como les digo yo, también va a ser objeto de evaluación para el examen segundo parcial, ¿ya? Por eso es que yo quiero, por favor, y recuérdense lo que pasó con el compañero, ¿va? En una hora va a ser difícil que ustedes contesten una pregunta, por ejemplo, porque el estilo del examen segundo parcial van a ser casitos así, hipotéticos, ¿no? Pero vamos con la idea de que planteamos un caso con lógica, razonamiento, ustedes contestan y con base en lo que han leído de las leyes, ¿no? No dar tiempo entonces de buscar para ese momento y la ley, ¿dónde está el recurso y cómo se va a ser difícil, ¿no? Va a llegar la hora y cuando envíen el examen después de la hora ya no va a ser recibido por el sistema, ¿no? Entraremos en conflicto, ¿no? Y lo que van a perder, jóvenes, perdone, van a ser ustedes, ¿no? El sistema nosotros programamos y el sistema trabaja por nosotros en otro sentido, ¿no? Bueno, vamos, Licenciado, pues. ¿Sí? licenciado, buenas noches. Sí, Josué. Solo perdone, el recurso de reposición ya no existe en el Código Tributario. Ya no existe. No, solo existe revocatoria. ¿En qué artículo usted está, mijo? Perdone. Em, ¿En qué artículo está no, no lo usted? tengo en mente, pero solo sé que ese recurso de reposición ya no existe. Existía en la ley anterior, con las reformas, solo quedó el de revocatoria. Josué, yo no Sí, sé, en licenciado. primer lugar, la vez pasada, yo tuve problema con ediciones, porque a veces no me aparece en la ley, ¿verdad? Y salgo a comprar. Y fui a comprar una ley en un lugar donde venden leyes ustedes. Y cuando me pongo a leer, exactamente con la ley de clases pasivas, cuando me pongo a leer esa ley, su nombre, por ejemplo, ¿no? Faltaban conceptos y no digamos el contenido. Me dio mucha pena y llamé, la verdad yo llamé porque están editando ejemplares de leyes muy importantes. El afectado va a ser para la población. Así como estamos ahora estudiantes de derecho o estando trabajando en un caso concreto, pues definitivamente salimos afectados. Entonces le digo, Josué, la edición espero que sea reciente y no se va a sentir mal, no se va a sentir mal. No puede eliminarse derechos establecidos en ley a favor de particulares, porque son derechos constituidos, ¿ya? Legalmente a favor de particulares. Y para el particular como sujeto de derecho, sujeto pasivo en este caso, para él va a ser un derecho adquirido, un derecho adquirido. Por lo tanto, Josué, no vaya a pensar ni decir así. Es el artículo 154 del Código Tributario. Ajá, ahí está el recurso de revocatoria. Sí, pero de reposición ya no hay. Ay, Dios mío, de verdad. Sí, ¿Leyó todo la ley? El recurso de reposición está en el artículo 158. Muchas gracias. ¿Alguien nos puede ayudar de la ubicación del recurso de reposición? Artículo 158, licenciado. Muchas gracias, Karen. Qué bien. Artículo 158, Josué, reformado por el artículo 60 del decreto 4-2012 y derogado por el artículo 59 del decreto 37-2016, todo del Congreso de la República. Y aparece en el epígrafe, recurso de reposición. Lo voy a leer de una vez yo. Contra las resoluciones originarias del directorio de la administración, de la superintendencia de administración tributaria o del ministro de Finanzas Públicas
puede interponerse recurso de reposición, el que se tramitará dentro de los plazos y en la hora establecida para el recurso de revocatoria, o sea, el 158, 54, que leímos, el trámite, es decir, forma, tiempo, órgano administrativo donde se plantea, está establecido en el 154 para el recurso de revocatoria, y lo mismo la actuación para el recurso de revocatoria. Hola. ¿Estamos, Josué? Sí, bueno, yo sabía que no estaba, que actualmente ya no se aplicaba ese recurso de reposición, fíjese. Ya. Entonces, si es así, yo quisiera pedir un favor. Si usted quisiera colaborar con la cátedra para el jueves, Él está en clase. de preguntar la fuente, va, a la fuente directa, al azar. Porque le digo una cosa, pues, los órganos administrativos establecidos en la ley, ahí están. En la mañana se van a llover. Ahí están establecidos. Está la superintendencia. Por favor, jóvenes. Compañeros, sus Eduardo. micrófonos, por favor, respeten. Demasiado, casi no se le entendió, disculpe. Sí, Wendy. Es que por los otros compañeros que tienen su micrófono encendido, casi no se le entendió lo último que habló. Bueno, digo, no, la ley no. Es que alguien tiene abierto su micrófono ahí, ¿no? Eduardo, puedes apagar tu micrófono. Tiene abierto su Apagar tu micrófono. micrófono. La lotería. Julio, puedes apagar tu micrófono. Julio Mota. Gracias. Gracias, Villa Pauli. Vamos a, sigamos. Decía, la ley, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, no ha cambiado, no ha derogado ningún nivel jerárquico de la autoridad responsable de la Superintendencia de Administración Tributaria. Me obligan ustedes a hacer el reparo y les voy a manifestar. La Superintendencia de Administración Tributaria es una institución inmensa, digámosle así. Está organizado de esta manera. Un órgano colegiado es el directorio, ¿sí? El directorio. Y el órgano unipersonal son los intendentes, hay como 3 intendentes responsables del cobro de tipos de impuestos. ¿Estamos? Ese es uno. Y aquí leímos también, o de finanzas, ¿verdad? Les digo de una vez, por favor, en el ámbito del Ministerio de Finanzas, jóvenes, aún existe una dirección general que cobra tributos, que es el impuesto sobre herencia, legados y donaciones. Les digo porque es lo que hacemos nosotros los notarios. Cuando tramitamos un proceso testamentario, un proceso Licenciado. intestado. ¿sí? Licenciado, perdone. Es que dice que Sí. es que ese era el recurso de, bueno, según lo que Tributario. sí es lo que le decía, actualmente ya está derogado. Ese ¿Qué recurso dice ya el no articulado de la compañerita que vio el articulado de ese decreto? Es el artículo 59 del decreto que el compañero leyó. Dice, se deroga el artículo 158 del decreto número 691 del Congreso de la República, Código Tributario. Sí, el artículo 158, ¿verdad? Dice, reformado por el artículo, primero, reformado por el artículo 60 del decreto 4-2012. Luego, derogado por el artículo 59 del decreto 37-2016. Todos del Congreso de la República. ¿Ya? Entonces, el recurso de reposición aquí está establecido. En el decreto que tienen ustedes, se canceló el texto del recurso de reposición. está derogado.
el artículo 158 está derogado por ese decreto, el 37 de 2016. En el artículo 59 deroga el 158 respecto al recurso de reposición. Y dijo, Actualmente ya no se utiliza. no vamos a echar de discusión acá. Yo ya di mi argumento que no es posible derogar un derecho, ¿no? Establecido a favor de los particulares como sujetos de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derechos aquí, jóvenes? Los grandes empresarios, los poderosos económicamente en Guatemala. Y ellos, para ellos está establecido un derecho de impugnar una decisión de la autoridad si les va a llegar a afectar un derecho, pues, de importación o de exportación en aduana. Aquí es lo que se entiende acá. Primero, en el año 1912 fue reformado el artículo 158. ¿Sí? Esa reforma realizada en el artículo 60 en el 2012 fue el que se derogó por el artículo 59 en el decreto 37 del año 16. Esa reforma sufrida para el artículo 158 que fundamenta el recurso de reposición en su momento, fue reformada. Esa reforma fue la que se dejó sin efecto a través de este decreto, por medio del artículo 59. ¿Estamos? Por lo tanto, la redacción que tiene... Perdón, Elic, es que yo le digo esto porque yo trabajo en SAT. ¿Trabaja usted en la SAT? Sí, entonces he recibido capacitaciones y, por ejemplo, los contribuyentes cuando se defienden, que es el proceso administrativo, ¿verdad? Este recurso ya no lo utilizan porque fue derogado por ese artículo. Yo le digo, ojalá esté equivocado, porque somos seres humanos, pero me va a estar dejando la obligación usted de recurrir mañana, yo, a la SAT, en línea, vamos a recurrir para establecer con claridad esto, ¿ya? Porque ese decreto que se emitió y que deroga el artículo 158 definitivamente, tiene que haber una exposición de motivos, ¿ya? Que es el que nos da la explicación, pues, o la razón de derogar un derecho. Pero digo yo, está redactado la norma 158, está redactada. Y le digo, jóvenes, que en finanzas públicas, yo como notario aplico el recurso de reposición ante el ministro de Finanzas Públicas. Cuando, por ejemplo, el DICABE, que les dije, el departamento, que el impuesto, ¿no?, de una sucesión intestada o testamentaria, nosotros hacemos una liquidación para pagar un impuesto que se llama impuesto hereditario. Y lo pagamos ante esa dirección de herencia, legados y donaciones, DICABE, que está ahorita todavía en Ministerio de Finanzas Públicas. Yo ahí planteo el recurso de revocatoria y el recurso de reposición ante al ministro de Finanzas Públicas. Yo voy a tener que ver eso, Josué, yo le agradezco mucho, en primer lugar, la observación suya y tengo que aplicar, pues, mi investigación de gabinete en este caso, averiguaré, pero no estoy yo convencido en su totalidad porque es lo que está acá, es lo que está establecido y le digo, les debo demostrar esta ley. Hoy me lo mandaron a una fuente pues fiable, ¿no?, para poder ver y entender las conceptos. Tendré que ver, a lo mejor para aspectos especiales, ante la SAT, y ya no se aplica el recurso de revocación. Licenciado, perdone, buena tarde. Sí. Fíjese que ahorita me metí a la página de finanzas y vi el código tributario
y ahí aparece artículo 158 derogado. Derogado también. Sí, derogado también. Le agradezco mucho. Entonces, quedémonos con una duda en ese sentido hoy. Yo tengo esta postura, ¿va? Poco, no creíble para mí, pero gracias por las observaciones que ustedes me están haciendo y el apoyo que están manifestando también con la lectura rápido en la línea, ¿sí? Les agradezco mucho. Entonces, jóvenes, quedamos con esa duda, por favor, no puedo decir yo aquí con tajante, va a decir, está bien el recurso de reposición. Vengo el día jueves con ustedes y ahí, si es así, pediré disculpas, ¿no? Si no es así, pues tenemos que discutir. ¿Estamos? Bueno, entonces, con el laboratorio que yo les envié, por favor, ustedes están en la plena libertad de responder las preguntas relacionadas con los medios de impugnación. ¿Sí? Con los medios de impugnación. Lleguemos con el 154, si ustedes desean, pues recurso de revocatoria, ¿va? El recurso de revocatoria con Josué, que nos puede ayudar, tal vez con algún ejemplo para los compañeros de la Intendencia de Aduana, ¿va? Que definitivamente es el órgano de menor jerarquía dentro de la superintendencia. Ahí definitivamente contra cualquier resolución desfavorable para X sujetos de derecho, tiene la posibilidad de plantear recurso de revocatorio. El trámite, la forma, perdón, por escrito, ¿no? Incluso los requisitos para plantear el recurso de revocatoria por escrito. Con anterioridad el código decía con los requisitos que establece X artículo del mismo código, ¿no? Eso sufrió también inconstitucionalidad y traslada a lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Esa es la primera observación para el revocatorio. Se plantea entonces ante el órgano quien emitió la resolución sería ante el intendente de aduanas por cualquier tema, ¿va? O materia o como cosa, materia de mercadería, qué sé yo, pues objeto del pago del impuesto. Su tiempo para plantear, el código tributario dice 10 días, ¿no? 10 días hábiles definitivamente, y se plantea también a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, ¿no? ¿Ante quién? Pues ante el intendente de aduanas. Esta intendencia, pues definitivamente tiene también un plazo, un tiempo, un plazo para enviar o elevar, técnicamente mencionado, el recurso ante el órgano correspondiente. Y resulta que se creó con la reforma que sufrió la SAT y obligado por el Código Tributario, que un órgano tan especial que aparece en el ámbito tributario que se llama tribunal, ¿no? Tribunal eso aparece en la ley orgánica de la SAT y menciona tribunal administrativo tributario y aduanero, ¿sí? Ese es el órgano administrativo, joven. Al decir tribunal no significa que es un órgano jurisdiccional, ¿no? Es un órgano administrativo creado en el ámbito administrativo para conocer de los recursos administrativos que se plantean en esta materia. A excepción del recurso de revocatoria allá en el ámbito de legados y donaciones, ¿verdad? Ante el Ministerio de Finanzas Públicas, a excepción de ese asunto o de esa materia, ¿no? de herencia de legados y donaciones. Este es el órgano creado en el ámbito de la Superintendencia de Administración Tributaria para conocer de los medios de impugnación, ¿no? De los medios de impugnación en ese sentido, hay plazo también para conocer y que son los 30 días para resolver. Una observación de carácter general que hay que hacer en el Código Tributario es cuando se refiere
que contra la resolución desfavorable del recurso de revocatoria procede le vamos a ver en el artículo 161. El 161, que están reformados también, ¿verdad? Y actualizados, pues en el capítulo dice de lo contencioso administrativo, el título quinto de lo contencioso administrativo. Capítulo 1 establece el concepto de recurso de lo contencioso administrativo. Yo quisiera pedirles el favor de que, pues, aunque hay una norma aquí mismo en este apartado, que para el Código Tributario los conceptos recurso de lo contencioso administrativo y acción de lo contencioso administrativo debe entenderse lo mismo, ¿no? Algo así establece este código. Pero ahí, si tienen ustedes la ley en la mano, por favor, ayúdenme a localizar. Aquí está en el artículo 167. La utilización de las dominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar resoluciones de la administración pública tienen igual significado. Así se debe entender. Pero técnicamente hablando, jóvenes, el desarrollo de lo contencioso administrativo, yo he dicho en algún momento, pero lo vamos a ver en su oportunidad, cuando estemos viendo ya el proceso de lo contencioso, que es un mero proceso, ¿no? Se inicia con una acción judicial, ¿ya? O a través de una demanda ante órganos jurisdiccionales competentes de lo contencioso administrativo, ¿no? En materia tributaria hay como, a ver si Josué nos ayuda por ahí, en materia tributaria hay como 4. ¿Cuánto? ¿Qué mándale? Josué, gracias, doy. ¿Cuántos salas, se recuerda usted que existen salas de lo contencioso administrativo que establecidos para crear, para conocer, perdón, contencioso administrativo tributario? No me recuerdo. Perdón. Como usted trabaja ahí, pienso yo que sabe. Pero no se preocupe, no se preocupe. Son 4. Hay 6 salas de lo contencioso administrativo. Pues. Entonces, hay 6 salas creado en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En el organismo judicial, 4 salas de lo contencioso administrativo, es decir, 4 por 3, 3 por 4, 12 magistrados o jueces especializados, ¿verdad? Para conocer juicios de lo contencioso administrativo por materia tributaria, ¿no? Podríamos decir hay un privilegio, pero hay una razón, porque ahí es el cobro de los tributos que representa ingreso económico para el Estado, y de ahí, pues, de modo, los gastos para la administración pública, la prestación de los servicios y el pago de la remuneración de todos los servidores públicos. Ya, ahí está la razón de ser de la creación de varias salas, perdón, de lo contencioso administrativo. Y hay 2 salas para los otros asuntos, las otras materias, ¿no? Como mencionábamos la vez pasada, ejemplo con salud, con aeronáutica civil, dirección de transporte, etcétera. Eso se puede dirigir a una o 2 salas que también tienen su señalamiento ahí qué materia conoce cada uno de ellos. Pero la verdad, 4 salas hay para materia tributaria. Bueno, en ese sentido, jóvenes, hay en materia tributaria, en el Código Tributario, hay una razón de tiempo, ya tiempo para actuar ante el tribunal, en este caso administrativo, tributario y aduanero, así le llaman ahora, que conoce del trámite de los recursos, pues definitivamente hay plazos más amplios en relación a la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Y el mismo código tan especial que se dieron cuenta mucho tiempo después que pues transgrede el derecho, ¿no?, de igualdad establecido en la Constitución Política. Entonces hay muchos aspectos del Código Tributario que fueron reformados
Y entonces ahora se traslada a la ley de lo contencioso administrativo. En cuanto a las audiencias que se recorre para desarrollar el trámite administrativo o el procedimiento administrativo para el trámite de un recurso administrativo revocatoria, pues también se dan audiencias en las formas que establece la ley de lo contencioso administrativo. Y lo importante es que finaliza cada procedimiento con el dictamen de la Procuraduría General de la Nación. ¿Bien? Es como ente asesor y consultor de la administración pública. Bueno, ahora, jóvenes, el ocurso que decíamos. El ocurso, como recurso extraordinario, se plantea cuando el recurso de revocatoria es rechazada o negada su aceptación por el órgano al que corresponde, ¿va? Sin fundamento, sin razón, rechazan los recursos y ante ese rechazo establece entonces este medio de impugnación de carácter extraordinario a favor de la persona, el sujeto de derecho afectado, y se va en queja. ¿Ante quién se queja? Pues plantea el recurso de queja ante el órgano superior, ¿ya? O contra la autoridad que rechazó, planteado ante el tribunal, ¿ya? Entonces el tribunal tribunal administrativo, ¿no?, encargado de conocer y tramitar el ocurso, pues dará audiencia, desarrolla también un procedimiento administrativo adecuado para el ocurso y pues dará trámite, ¿ya? Y si este órgano correspondiente al desarrollar el trámite y encuentra razonable o no razonable el rechazo, en primer lugar, si no razonable, pues definitivamente ordena a que se admite para su trámite. Y lo que sucede en la práctica es que se admite para su trámite, está bien fundamentado, bien razonada y bueno, hay derecho para impugnar, lo toma, entra a conocer de inmediato el tribunal de la materia. Y si no se también emite resolución de traslado del curso, pues también de ahí hay silencio administrativo, ¿no? Y para interrumpir el silencio administrativo, lo que hace el órgano correspondiente es que entra a conocer el ocurso, ¿no? Porque el curso es un efecto inmediato, ¿no? Que es lo que está desarrollando o solicitando el peticionario y definitivamente no debe afectarse el ejercicio del derecho de petición establecido en la Constitución Política. Bueno, en ese sentido, jóvenes, quedamos de que ustedes, por favor, continúen leyendo la ley y rellenar los requisitos, y mi compromiso para el jueves es traer la respuesta fundante con lo que nos está pasando, ¿no?, con el recurso de reposición en materia tributaria. ¿Estamos? ¿Habrá alguna duda? ¿O más análisis de la ley de la SAT, ley orgánica de la SAT, código tributario? Bueno, entonces podemos dar por finalizada el día de hoy en nuestro encuentro y nos vemos. Para el jueves, jóvenes, por favor, les encargo, ubiquen ustedes el código de trabajo, ustedes ya lo han leído en su curso de Derecho Laboral que han llevado, me imagino. Lo que nos interesa acá, ubicar los recursos administrativos en materia administrativa ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y yo igual trasladaré horas antes el laboratorio que corresponde al Código de Trabajo. ¿Estamos? Sí, licenciado, está ahí. Muy bien. Ok. Feliz descanso entonces. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Buenas noches.